El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 7 minutos, estamos ya en la recta final de A Primera Hora y hablemos precisamente de este tema que ha captado y que capta la atención de todo el país, y es el plan de vacunación precisamente que arrancó ya el 31 de mayo en el país, el nuevo plan de vacunación. Vamos a dialogar con Andrea Gómez Ayora, ella es epidemióloga. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, el 31 de mayo se lanzó ya oficialmente, van 2 días desde el inicio y que se... En términos técnicos, en términos de discurso, en términos de lo que se ha hablado en estos días, además del evento que hubo de lanzamiento del plan de vacunación, se nota que detrás hay un equipo técnico, científicos, se están basando en evidencia para la test con las farmacéuticas para poder adquirir tempranamente las vacunas. En términos ya prácticos, ir hacia ya campo, es decir, hacia la vacunación, es un proceso y un cambio bastante grande. Hemos tenido un promedio de vacunar aproximadamente 30.000 personas diarias y la idea es pasar a 180.000 diarias, incluso un poco más porque ya han pasado algunos días de los 100 días que se ha comprometido el gobierno a vacunar a 18 millones de personas, a 9 millones de personas. Eso implicaría 18 millones de dosis, lo que sería 180.000 dosis aplicadas diariamente. Son entre 6 veces más de lo que se está aplicando ahora. Implica realmente un cambio muy grande, una movilización de recursos también bastante elevado. Y por otra parte, que el compromiso de las instituciones de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud para sacar adelante este plan de vacunación se cumpla. Definitivamente, en términos técnicos, en términos del discurso y también en términos del documento, se nota que hay evidencia y hay un trabajo de análisis. Pero pasarlo a la práctica ya implica también análisis de factibilidad. Yo creo que ahí faltó, desde mi punto de vista, durante la campaña y también desde que ha iniciado ya el gobierno, desde que supieron que ganaron también, el realizar un análisis de factibilidad, si era posible o no que lleguen las vacunas a la cantidad de vacunas que necesita que llegue este gobierno. Son aproximadamente 18 millones de dosis que deben llegar dentro de los 100 días, que es realmente un reto bastante grande. Han estado llegando, pero han llegado 700.000, 200.000, lejos de llegar a esa cantidad, al menos deberían llegar, hablamos en 10 días aproximadamente 1.800.000 para poder ir avanzando con ese plan de vacunación. Y precisamente sobre este análisis de factibilidad al que usted se refiere y que nos señala, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo en días anteriores que lo que se podría evitar o sería como un obstáculo para llegar y alcanzar la meta propuesta por el gobierno, que es de vacunar a 9 millones de personas en 100 días, sería precisamente el tema de que no se alcance a obtener las vacunas. ¿Usted entonces lo ve complicado? O sea, que llegar a este objetivo está difícil, ¿no es factible? Es complejo. Hay que tomar en cuenta que dentro del tiempo que ya ha pasado en Ecuador, que hablamos desde finales de enero hasta el 24 de mayo, no llegaron los 4 millones de vacunas que habían ofrecido ya colocar el gobierno anterior. Entonces, 18 millones en 100 días también es complejo, es bastante difícil. Yo creo que uno de los errores que el gobierno anterior tuvo fue hacer un ofrecimiento tan grande, no haberlo cumplido. Lamentablemente no fue el único ofrecimiento que no cumplió, pero en el caso de este gobierno, desde mi punto de vista, creo que es muy importante ser honestos y transparentes con la población para que no haya una expectativa tan grande. Decir, bueno, hasta ahora esto sí podríamos alcanzar y a esto sí nos comprometemos, versus comprometerse a algo tan complejo, tan grande, que y entiendo que ahí no es la falta de voluntad ni la falta de gestión de este gobierno en los pocos días que ha estado ya con respecto al plan de vacunación, porque ha sido su prioridad, pero pienso desde el punto de vista ya desde la salud pública, desde la comunicación,
el tener las vacunas para poder ofrecerlas. Y yo creo que eso es clave dentro de un plan de vacunación para que tenga éxito, para que recupere la confianza de la ciudadanía que lamentablemente con el gobierno anterior la perdió. Necesitamos recuperar también esa confianza con la autoridad sanitaria y esa transparencia. Un punto positivo en el caso de la ministra, que es quien va a enfrentar y también quien va a hacer la cara visible, es que haya sido honesta. O sea, realmente es un talón de Aquiles, una dificultad grande que por más buena voluntad que haya existe. Ahora, desde el punto de vista ya técnico, también se debió tomar este punto para la planificación y también para la comunicación. Es muy importante saber qué es lo que se puede y lo que no se puede para no generar expectativa. El generar expectativa genera nerviosismo. Lo que sucedió, lamentablemente, el gobierno anterior no es un buen ejemplo del manejo del plan de vacunación. No tenía plan de vacunación por una parte y por otra, la espera de que llegue ese mensaje de la cita para vacunarse generaba ansiedad, preocupación, miedo, temor a la gente que esperaba esta cita. Entonces, definitivamente, ojalá no pase con este gobierno. Ahora, pero sobre el tema que usted nos decía de la expectativa, creo que es un poco complejo no generar ya la expectativa o decir que se maneje mejor este tema, porque de todas maneras ya la expectativa está. La gente espera que cumplan con este tema, ya que incluso cuando inició el gobierno y hasta ahora han mantenido el mensaje de que lo van a cumplir, de que van a alcanzar esa meta. Es verdad, es complejo, es una oferta de campaña, es un compromiso, yo creo que incluso es el sello ahora del gobierno en este momento, pero claro, y ahí ya ha pasado durante toda la pandemia, no solamente con las vacunas, con las pruebas, con la forma en la que se maneja una pandemia. La comunicación, la transparencia y la honestidad es clave para un buen manejo de pandemia. Ojalá la comunicación, a medida que observen si es que pueden o no pueden cumplirlo, yo creo que hay que darle tiempo también a este gobierno para poder hacer un análisis, pero hay que ser honestos con la ciudadanía. Yo creo que ojalá eso marque también la nueva administración y no vivamos también otro proceso en el cual no se cumplan los ofrecimientos. Ojalá sea así. Yo creo que otra parte que ha faltado durante estos días es esa comunicación de riesgo, es decir, qué es lo que está sucediendo con respecto a la pandemia. Hay que tomar en cuenta que el plan de vacunación es una parte, es una acción más de salud pública, una de las menos costosas y más efectivas para poder prevenir una enfermedad. Sin embargo, otras cosas también se pueden hacer y hay que tomar en cuenta que todavía hay presión sobre el sistema sanitario, no hay medicamentos, hay una falta también de profesionales de la salud para poder atender a tantas personas y sobre todo un fortalecimiento también de la atención primaria de salud, que son quienes están a cargo de la vacunación y también a cargo del control de la pandemia. Hace falta pruebas, por ejemplo. En este punto que usted nos decía y que es precisamente otro de los problemas a los que se enfrenta la nueva administración, pues hay un presupuesto de más de 5,000 millones de dólares para el tema de salud. Si unificamos el tema del presupuesto que tiene IES más el Ministerio de Salud, son alrededor de 5,000 millones de dólares. ¿Cuál sería por ahí la fórmula para que este dinero rinda, tanto como para lo que usted nos está diciendo, el tema de falta de medicamentos, solucionar todos estos temas en el Ministerio de Salud, en la salud pública en general, para el plan de vacunación? ¿Cómo hacerlo también? Desde mi punto de vista, creo que hay que separar, lamentablemente tenemos un sistema de salud que tiene esta separación, ¿no? La seguridad social, también la seguridad de militares, policías, y también tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector de todo este sistema de salud. Pero en términos de presupuesto, quien entrega directamente el gobierno es el Ministerio de Salud Pública, y ahí sí se reduce este presupuesto. Hay que tomar en cuenta que dentro del país tampoco somos uno de los que más invierte en salud, porque también es una inversión. Yo creo que más bien se debería revisar también desde lo económico, y ahí sí no soy especialista, pero falta también darle una inversión al sector público que lamentablemente se ha visto reducido. Incluso durante el año de la pandemia fue uno de los años en los que menos se invirtió en salud. Yo creo que también, y claro, la palabra gasto es una palabra que se usa en economía, pero en realidad es una inversión. Un pueblo con salud, una población con salud, una población con vida puede reactivar una economía y puede trabajar. Y eso es lo que faltó el año anterior durante toda la pandemia, el haber reforzado ese sistema de salud. Yo creo que si bien ha existido corrupción, lamentablemente lo hemos visto, pero no es
desde mi punto de vista, para reducir el presupuesto, sino todo lo contrario y administrarlo bien. Ese ha sido uno de los problemas del sector público, la mala administración de los recursos. Ahora, hablando precisamente, quisiera preguntarle, hacerle otra de las preguntas también que nos llegan por acá. El presidente Guillermo Lasso hizo un llamado precisamente al sector privado, les pidió colaboración, les pidió sensibilidad el día 31 de mayo al lanzar este plan de vacunación. Ellos ¿pueden realmente comprar vacunas? ¿Cómo entendemos ese pedido por parte del Ejecutivo al sector empresarial? Yo creo que todavía no está claro, ¿no? Cuál es el rol en términos ya prácticos, ¿no? Hasta ahora al menos no se ha mencionado si serán puntos de vacunación, si ayudarán con la parte logística, con la movilización, que es lo único que podrían hacer en este momento el sector privado. No pueden comprar, no pueden distribuir de manera privada, venderla, no pueden hacerlo por una política y también porque es un convenio a nivel internacional. Las farmacéuticas solamente pueden negociar directamente con los gobiernos, sea con el presidente, el Ministerio de Salud o con Relaciones Exteriores, pero que es la figura del gobierno nacional la única que puede negociar directamente con las farmacéuticas. Yo creo que ojalá se aclare cuál es su papel, cuál es su rol. Lamentablemente con el gobierno anterior además tuvieron un rol de manejo de las vacunas. Ojalá se investigue esta situación, que todavía quedan dudas sobre qué es lo que sucedió con el gobierno anterior, especialmente con el exministro Ceballos, qué fue lo que sucedió y cuál fue el real rol del sector privado en ese momento, que también fue parte incluso de la publicación del cronograma de vacunación del gobierno anterior. Entonces, definitivamente, ojalá se aclare cuál es el rol, cuál es el papel. Yo creo que definitivamente hay que reforzar y fortalecer el sistema público, mejorar la administración, pero reducir gastos. Hay que tomar en cuenta que en los países, como el caso de Estados Unidos, que ha sido la empresa privada la que ha manejado, ha administrado los recursos, ha generado un mayor gasto, tanto para el Estado como para el bolsillo de la población, es decir, sacar el dinero del bolsillo para pagar prestaciones de salud. Y en este caso, en el caso del país, no sucede eso, no ha sucedido. Lamentablemente, la escasez de medicamentos ha sido una causa para aumentar el gasto de la población, pero desde mi punto de vista se debería fortalecer el sistema público y el sistema privado es un complemento, es un apoyo hacia el sector público, hacia los servicios que tal vez falten. Y en este caso yo creo que ojalá el gobierno aclare cuál es el rol, cuál sería el rol de la empresa privada en este proceso de vacunación. Así es, también estamos atentos sobre ese tema. Quisiera también preguntarle cuál es su opinión sobre la ratificación de Juan Zapata como presidente del COE Nacional, considerando también todas las críticas que se ha tenido en el manejo de la pandemia, ¿no? Y que el COE ha sido, pues, precisamente el que ha regido todos estos marcos. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta ratificación? Bueno, desde mi punto de vista, es importante que dentro de quienes estén a cargo del manejo de esta crisis sanitaria se encuentren personas que conozcan del manejo de una crisis sanitaria. Respeto el trabajo que ha hecho, creo que ha dado lo mejor que ha podido y tiene buena voluntad también, pero se necesitan personas que tengan conocimientos de salud pública, de epidemiología y puedan dar esta información al país. Hay que reconocer que es la cara visible del manejo de la crisis sanitaria y que se necesita que se explique qué es lo que pasa en el país. No hemos visto una sola curva epidemiológica de lo que sucede en el Ecuador. No nos han explicado, no nos han dado a conocer cuál es el estado epidemiológico, no hemos visto indicadores básicos, no se ha hecho un informe público y tampoco se ha cambiado la forma en la que se ha manejado la pandemia, que ha mostrado que no es efectiva. Tenemos uno de los excesos de mortalidad más elevados a nivel mundial. Dentro de Latinoamérica estamos segundos por habitante y no se está hablando tampoco de este tema. No se ha cruzado información con el registro civil. Hace poco lo hizo Perú, ojalá ya lo haga Ecuador, para que muestre cuál ha sido el real efecto de la pandemia, y ha sido negativo. Desde mi punto de vista, se necesita que además se trabaje conjuntamente con la ciencia, con la academia, con personas que tienen ya un largo camino y conocen sobre el manejo de una epidemia, de una pandemia.
Desde mi punto de vista, si bien es una ratificación a todo el trabajo que se ha venido realizando, pero definitivamente se necesita un cambio, una política pública de control de pandemia. No pueden seguir siendo los COE cantonales manejando esta pandemia de una manera totalmente inequitativa. No todos tienen los mismos recursos, las mismas capacidades, y no por términos de que no hayan personas, sino que implicaría más de 200 comités de salud, de epidemiólogos que estén a cargo del manejo de cada cantón, de cada provincia. Entonces, definitivamente se necesita un cambio, ya una política pública que no se le ha dado importancia. Se ha enfocado tanto en el plan de vacunación que se está dejando de lado el manejo de la pandemia y que lamentablemente no hemos visto un cambio. No ha habido un cambio en estos días, sé que son pocos y ojalá haya un cambio real y que dentro de esta nueva administración definitivamente se base en evidencia las decisiones y no como se han venido tomando estas decisiones de forma reactiva, ya cuando los hospitales están al 100% de ocupación y no de manera preventiva. Entonces necesitamos disminuir la enfermedad grave, disminuir la presión sobre el sistema de salud y también disminuir la mortalidad. Creo que nos hemos acostumbrado a escuchar que hay lista de espera, lo cual es totalmente inhumano, ¿no? Y desde mi punto de vista, discúlpeme la emocionalidad, pero es duro ver cómo hay cosas que se pueden hacer para evitar la mortalidad y no se han hecho. Entonces se necesita un análisis profundo, un análisis epidemiológico para conocer qué es lo que pasó y qué es lo que se puede mejorar. Pero si seguimos con la misma forma de gobierno, no van a cambiar las cosas. Entonces, desde mi punto de vista, sí se necesitaba un cambio, y un cambio profundo, un cambio con personas que estén capacitadas en el control de una pandemia. Estamos dialogando con Andrea Gómez Ayora, ella es epidemióloga, hablando del plan de vacunación que se encuentra en marcha. Doctora, sobre la posibilidad del ingreso a clases presenciales de los estudiantes, ¿es esto posible? ¿Es recomendable? Ayer hablábamos con un representante de UNICEF y nos explicaba que es fundamental que los niños, los jóvenes vuelvan a las aulas. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista ya más de salud y el epidemiológico? Dentro de este objetivo de que los niños vuelvan a clases hay varias aristas, ¿no? El primero es la salud mental, la salud emocional y el desarrollo psicomotor de los niños. Y para eso es clave que regresen a clase, que vuelvan a compartir con niños de su misma edad, que vuelvan a tener esa actividad directa para que puedan aprender, para que puedan desarrollar actividades y desarrollar habilidades. En el caso de lo que sucede con la pandemia es que como sociedad no le hemos dado la importancia para el control de la pandemia para que los niños también puedan volver a clase. Han sido el grupo etario que hasta el momento se conoce que tienen un menor riesgo de mortalidad, menor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. No cero, ojo, por lo que es importante mantener los cuidados con todos los niños y niñas, pero una sociedad que no ha conjuntamente con el gobierno no ha controlado la pandemia para que ellos puedan volver a clase, porque no solamente dependemos de la vacunación, sino de otras acciones. No se ha aumentado la capacidad diagnóstica en otros países. ¿Qué es lo que hacen? En Estados Unidos, por ejemplo, los niños de una forma aleatoria se toma una muestra y se observa si es que existe o no existe un contagio, y de esta forma se previene que existan más contagios. Se les da todos los recursos necesarios para que puedan lavarse las manos, ventilar los espacios, usar bien la mascarilla. Se les da el mejor ejemplo, además, porque hay que tomar en cuenta que los niños aprenden mucho visualmente de lo que ven de los adultos, y también muchos adultos no han seguido con las indicaciones, no se colocan bien la mascarilla, no se lavan bien las manos, no mantienen la distancia física, y ese ejemplo también se les ha dado a los niños. Yo creo que como sociedad debemos volver la mirada a ellos y darles un presente que ellos puedan vivirlo de la mejor manera. Necesitan volver a clase, es básico que se necesite, y para eso necesitamos avanzar rápidamente con la vacunación, vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Por una parte, controlar la pandemia, saber cómo está el R efectivo, que en este caso el número de reproducción efectiva, si es que está sobre 1, si es que está debajo de 1, para saber si la epidemia se está controlando o no. Saber en dónde se encuentra el virus. Continuamos en transmisión comunitaria, no sabemos dónde está el virus. Y a partir de todo eso, podemos darle seguridad a los niños para que puedan volver a clase. Esto, aunque no estén contemplados en el plan de vacunación,
este punto también es importante porque en otros países ya se está estableciendo un plan de vacunación incluso para los niños, pero evidentemente eso en el Ecuador no puede ser si todavía no hemos podido vacunar ni a los sectores fundamentales. Exactamente, definitivamente yo creo que le estamos dando tanto poder al plan, a la vacunación, y que nos estamos olvidando de otras acciones. Yo creo que si podemos controlar la pandemia, si sabemos, tenemos una buena vigilancia epidemiológica, lo que han hecho otros países que tampoco han avanzado tanto en su vacunación, pero que ya están en clase, ya hay una mayor movilidad, implica un buen control de la epidemia, y para eso hay que aumentar el número de testeos masivamente, los necesarios. Ojo, porque no todos los países tienen una gran cantidad de casos, necesitan menos pruebas. Dependiendo del número de casos, yo necesito aplicar más o menos pruebas. Y es lo que no se ha hecho. Dentro del país tenemos aproximadamente un promedio de 3 test por caso positivo, y necesitamos mínimamente, para conocer la situación del país y poderla controlar de mejor manera, 10 por caso positivo. Entonces necesitamos mejorar otras acciones de salud pública. Doctora, y brevemente ya para cerrar, ¿qué hacemos con este sector de la población que se resiste a vacunarse? Hay un sector que pues considera que las vacunas tienen riesgo, que no han sido probadas lo suficiente y que aún se resiste a que se le realice este proceso. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo cómo les llevamos a un proceso de concienciación para que también apoyen en este sentido? Bueno, acudir a fuentes oficiales. Lamentablemente hay mucha desinformación en las redes sociales, noticias falsas que se comparten y se hacen virales. Entonces, al menos desde la academia, desde la ciencia, desde quienes tratamos de comunicar la evidencia, se ha mostrado que son seguras, que son efectivas, y a países y ciudades, que incluso hay una ciudad en Brasil que logró aplicar a más del 95% de su población, observa una caída de casos. Ojalá podamos observar ya, por ejemplo, el caso de Galápagos, que deberían estar por aplicar ya la segunda dosis masivamente, lo cual podría ya darnos más evidencia. Tenemos mucha evidencia, son seguras, han evitado la enfermedad grave, han evitado la mortalidad. Tenemos el caso del presidente de Argentina, que se contagió ya con la segunda dosis y pasó por una enfermedad leve. Hay evidencia, es segura, y la mejor vacuna es la que llegue al brazo lo más temprano posible. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su tiempo y por esta entrevista, doctora. Muchas gracias por la invitación, un buen día. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Andrea Gómez Ayora, ella es epidemióloga, hablando precisamente del plan de vacunación que se encuentra en marcha. Ella nos ha explicado que se debería vacunar alrededor de más de 180,000 personas a diario. Eso son 6 veces más de lo que se está vacunando en este momento, y también nos ha explicado que pues no está de acuerdo con el tema de la ratificación en el COE Nacional del teniente coronel Zapata. Ha dicho que se necesita personas técnicas para mejorar el manejo de la pandemia y también el proceso de vacunación. 8 de la mañana con 29 minutos en la primera hora.